Bien, muchachos, buen día. Nos toca ver el tema 4.2. Todos los temas que van con 4 por delante son los factores para el hormigón endurecido. Y estamos analizando los cambios dimensionales por cambios de temperatura, que fue lo que vimos en la anterior sesión. Y nos referimos sobre todo a la dilatación, pero vamos a aclarar un poquito algunos detalles para poder seguir adelante. Veamos primeramente la formulita que nos permite saber la magnitud de los cambios dimensionales en el hormigón por cambios de temperatura. Acá tenemos la formulita. Si llamamos D minúscula a la dimensión original del elemento y la temperatura aumenta, entonces se genera un delta D que es compartido, ¿no? Acá tenemos en el ejemplo que vemos. Voy a admitir a algunas personas. Acá en el ejemplo, en el dibujo, tenemos una dimensión D minúscula que crece a D mayúscula. Y crece en ambas direcciones, ¿no? Delta de medios, si es que fuera una dimensión, aunque sabemos que los cambios dimensionales son en 3 dimensiones, o sea, en realidad son cambios de volumen. Cuando por el contrario, de D minúscula pasamos a D mayúscula y se achica, y el cambio dimensional es en menos, delta de medios en menos, es cuando la temperatura disminuye. Si queremos saber la magnitud de estos cambios dimensionales delta D, que como podemos ver es el doble del cambio que sufre en una sola dirección, tenemos 3 elementos acá. Alfa, que es una constante y que es el coeficiente de dilatación térmica del material, en este caso del hormigón. D, que es la dimensión original, y delta T, que es el cambio de temperatura, que puede ser positivo, puede ser negativo, de donde delta D también resultará positivo o negativo. Si es que es un aumento de temperatura, será positivo, y delta D será positivo en el sentido de que crece. Y si la temperatura 2 o la temperatura va disminuyendo, delta T será negativo y por consiguiente delta D representará un decrecimiento, ¿correcto? Entonces voy a admitir a algunas personas. En base a esa formulita podemos determinar de manera bastante aproximada la magnitud del cambio dimensional que se produce. Como podemos observar acá en la fórmula, alfa es una constante, no depende de nosotros, sino del material. Delta T es un valor que se obtiene del medio en el cual va a estar la estructura. No es lo mismo un delta T que va a ocurrir en oruro, que en cobija, etcétera, ¿no? Porque depende de las condiciones del lugar y también del tipo de estructura que estamos haciendo, pero particularmente del lugar y del periodo de vida que le estamos asignando a esa estructura. Por lo tanto, de algún modo tampoco depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros en este caso es D, que es la dimensión del elemento. Por ese motivo, en ingeniería civil, para el caso de la dilatación o la expansión, se limita el valor de D a magnitudes en las cuales el delta T sea también manejable, ¿no es cierto? Y se puedan construir lo que conocemos como juntas de dilatación o de expansión, que no son otra cosa que espacios libres para que el material se pueda cambiar de dimensión libremente sin que sufra ninguna oposición y por lo tanto no se generen fuerzas contrarias. Pero es obvio que un sólido tendría que estar flotando en el espacio para poder dilatarse y contraerse libremente sin generar ningún otro esfuerzo, ¿verdad? Es obvio que las estructuras están apoyadas, tienen un peso, etcétera, por lo tanto, también se generan otros esfuerzos internos, y estos esfuerzos internos serán mayores cuanto mayor sea la dimensión del elemento, independientemente del cambio de temperatura que se esté produciendo. Entonces, es importante la limitación del tamaño de la estructura.
En el caso de carreteras se suelen usar juntas de expansión cada 60, 70, 80 metros. En el caso de los edificios, cada 20, 30 metros. En fin, generalmente esto tiene que ver mucho con el proyecto, con el diseño y obviamente con el delta T, que es el cambio de temperatura, de manera que se define el ancho de la junta. Y ese ancho de la junta es delta D, como podemos ver acá. Pero para construir la junta probablemente necesitemos un delta D1, como se muestra acá, que es el espacio que necesita el material que vamos a usar como relleno de la junta, porque la junta no la podemos dejar abierta, en algunos casos sí, en otros no, como vamos a ver enseguida, y el delta 2, que puede ser una decisión práctica. Aquí vemos algunas juntas en el interior de los edificios, acá podemos ver en el piso, en la pared, en el techo, lo mismo acá. Acá se ve una junta curiosa porque va a lo largo del pasillo. Tenemos las juntas externas en edificios. Acá parece ser el mismo edificio, probablemente tiene una gran extensión, por eso lo hicieron una junta en alguna parte. Acá podemos ver una junta entre lo que parecen ser dos edificios distintos, ¿no es cierto? Acá también vemos juntas que no están rellenas, sino que tienen tapajuntas. A estos elementos se les llama tapajuntas, que son materiales, como su nombre lo indica, son elementos, como su nombre lo indica, que están tapando la junta, tapando el hueco, ¿no es cierto? Pero tanto esta parte como esta otra se mueven libremente detrás de la tapajunta, ¿verdad? Y la tapajunta está fijada solamente en uno de los lados, de manera que si este crece, la tapajunta recorre junto con esta parte, recorre hacia acá, y lo mismo cuando decrece, ¿no? Y en cambio esta otra parte crece debajo de la tapajunta. Entonces, visualmente no se aprecia ninguno de los dos movimientos por el lado de afuera. Acá tenemos otros ejemplos de juntas en el caso del pavimento, ¿no es cierto? Como podemos ver, la junta se rellena, ¿no? Es importante el relleno de la junta para que no pase el agua, ni la basura, ni se tape la junta, porque ya sabemos que tiene que ser libre, un espacio libre, pero ustedes dirán cómo va a ser libre si está rellenado. Es que el relleno tiene su técnica, ¿no? En primer lugar, tiene que mantenerse la libertad de la junta, libertad de movimiento. En segundo lugar, se tiene que usar algún tipo de técnica para que la junta igual funcione, aunque tenga algún tipo de relleno, es decir, que este relleno no impide el movimiento de la junta y por lo tanto necesita ser de un material adecuado para ello, no el alquitrán que conocemos en nuestro medio, sino que son materiales, es astomérico se llama, que tienen dos propiedades, ¿no? Particularmente. Una, la de adherirse a ambas partes, porque esto se va a mover, se va a cerrar y se va a abrir y el material de junta no se debe separar, ¿no? Acá podemos ver que se ha separado, ya se ha desprendido. Entonces, seguramente este material no era el adecuado, ¿no? Porque ¿de qué sirve rellenarlo si en cuanto esto se mueva va a quedar en nada? Entonces, el material de junta tiene que moverse junto con la junta sin separarse de las partes. Uno, dos, tiene que ser un material que tenga aptitudes para estar expuesto, porque acá le da el sol, le da el frío, le da el viento, le da la nieve, le da la lluvia, etcétera. Y el material tiene que tener la capacidad de soportar estos cambios sin modificarse en sus propiedades, tanto elásticas como de adherencia. Entonces, el alquitrán está bastante lejos de poder cumplir con esas condiciones. ¿Ok? Acá vemos justamente una junta defectuosa. Sin embargo, el pavimento, fíjense, está intacto. Y fíjense, buena calidad, ¿no? Cosa que no estamos muy acostumbrados a ver acá. Pero si esta junta no se repara urgentemente, el agua entra por acá, altera la base del pavimento, porque el pavimento no soporta las cargas, sino que las transfiere a la base del suelo. El suelo es el que aguanta las cargas y el suelo ha recibido un tratamiento adecuado. En primer lugar, es una calidad de suelo adecuada, ha recibido un cierto grado de compactación, se ha colocado con cierto grado de humedad para que tenga mayor capacidad de soporte. Y si nosotros le metemos agua o le metemos cualquier cosa, obviamente ese suelo se va a alterar, ya no va a tener la capacidad de soporte necesaria
y por consiguiente tampoco lo va a resistir al pavimento. Y como el pavimento no está diseñado para eso, obviamente el pavimento se va a fracturar, como si ustedes son observadores van a ver que en nuestro medio, en muchas juntas, el pavimento está rajado por acá, si es que no está partido completamente. Y ese es un mal que va a ir creciendo, ¿no? A medida que siga entrando agua y sigan entrando algunos elementos que obstruyan el rol de la Junta. En el caso de los puentes, en cambio, como se supone que abajo no hay nada, no hay suelo, sino que está vacío, ya sea que está el agua si fuera un río, un lago, o ya sea que está otra vía, si fuera un viaducto. Entonces la junta se deja hueca, como se puede ver aquí, pero se protegen las partes, ¿no? Como se puede ver acá con angulares metálicos. Y en este otro caso observamos que la junta se está rellenando, no se la quiere dejar hueca, y obsérvese también que la junta va en los parapetos laterales y en la acera y hasta en la baranda, ¿no? Dice que la junta es un elemento constructivo muy común que siempre se debe usar en todos los materiales, unos más, otros menos. En este caso están rellenando la junta con un material flexible, se nota que es una goma, ¿no? Una goma o algo parecido. Se está rellenando. ¿Para qué? Para que no impida el movimiento de las partes. Bueno, eso ya lo vimos. Aquí está el caso de los canales. En los canales las juntas tienen que ser mucho más resistentes porque, no mucho más, igual, la buena calidad, pero el caso es más crítico porque se supone que en el canal siempre va a haber agua, ¿no? Y eso, bueno, ya lo vimos la anterior sesión. Este tema no corresponde a hoy día, pero quería darle una repasada para que volvamos al asunto, ¿no? Para que volvamos. Acá está este otro tema, que es el que nos toca hoy día, que habla de los cambios dimensionales por contracción, vale decir, reducción de volumen. Lo mismo, volvemos a ver, no lo voy a hacer, pero imaginariamente, volvemos a analizar la formulita. Y en la formulita ya tenemos alfa, que es constante, tenemos delta D, que son los cambios de temperatura y no dependen de nosotros, y tenemos la dimensión D. En el caso de la contracción, no podemos generar un vacío en el centro de masa, ¿no? Porque cuando un sólido se contrae sobre sí mismo. Entonces, la idea de la junta de dilatación de dejar un espacio libre para que el cambio dimensional se produzca sin oposición, en el caso de la contracción, este principio o esta idea no funciona. Entonces, lo único que podemos hacer en el caso de las juntas de contracción es prevenir que el material no se vea sometido a esfuerzos muy grandes, esfuerzos internos muy grandes. Y esto lo podemos lograr haciendo que las dimensiones del elemento que estamos construyendo sean las menores posibles. Mientras más chico, por ejemplo, una loseta, hablando de losetas que están de moda, si una loseta se contrae por temperatura, por disminución de temperatura, se va a contraer muy poquito, ¿no? Por el tamaño de la loseta. Pero si tenemos un edificio, por ejemplo, de hormigón y se contrae, obviamente, si medimos esa contracción en el perímetro del edificio, que es donde más se nota la contracción, porque va disminuyendo a medida que nos acercamos al centro de masa del sólido, entonces seguramente va a ser una contracción bastante grande, ¿no? Entonces, lo que pretendo mostrar es y que lo entendamos con cierta lógica, es que la magnitud de las contracciones, la dimensión de la contracción, va a ser más apreciable mientras más grande sea el sólido. Obviamente, independientemente del cambio de temperatura. Para un mismo cambio de temperatura, la contracción va a ser mucho mayor en un sólido más grande. Entonces, bajo este principio, en las estructuras de hormigón simple, que son las que no tienen acero, se suele elegir el criterio de hacer los elementos lo más chico posible. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de eso, donde esta pavimentación, tanto de un espacio grande como de las aceras estas que vemos, o pasillos, o como se quiera, están divididos en partes, como podemos ver aquí, ¿no? Todas estas rayitas son lo que se llaman juntas de contracción. ¿Qué son las juntas de contracción? Simplemente son divisiones que separan una parte de otra. Cuando esta losa que estoy indicando, o este pedazo de losa, se contraiga,
se va a contraer sobre sí mismo. O sea, esta parte va a ir hacia allá, esta parte va a ir hacia allá, esta parte va a ir hacia allá y la parte del fondo va a venir hacia acá. Es decir, este pedazo se va a contraer sobre sí mismo, este otro pedazo sobre sí mismo, y así sucesivamente. Todos los pedazos se van a ir sobre sí mismos. Y como se supone que la dimensión es la adecuada, entonces el pedazo de losa no va a sufrir ningún daño, porque los esfuerzos internos que se generen no van a ser muy fuertes y el material va a tener la capacidad de soportarlo sin sufrir daño. En este caso lo mismo, ¿no? Cada uno de estos elementos se va a contraer sobre sí mismo y no va a tener mayores consecuencias. Obviamente que la dilatación tendrá que tener una junta de dilatación por allá y otra en alguna parte, pero en mayores distancias, ¿no? En mayores distancias, de acuerdo a todo lo que ya hemos analizado. Es el caso de los pavimentos o hormigones simples, se llama hormigón simple al que no tiene armaduras. En el caso del hormigón armado o pretensado, lo que se llame, que tenga algún tipo de armadura, imagínense un edificio, por ejemplo, que es de hormigón armado. Si aplicáramos este mismo principio, el edificio tendría que ser puro pedacitos, ¿no? No solamente las losas, sino las paredes, las vigas, etcétera, tendrían que ser puro pedacitos para cumplir con esta misma idea. En el caso del hormigón armado, lo que se hace es atribuirle al acero el rol de costura o refuerzo, esa es la palabra exacta, un refuerzo para que el hormigón no se abra, no se rompa por los esfuerzos internos generados por contracción. Okay. O sea que en el hormigón armado no se hacen juntas de contracción, ¿sí? No se hacen. Y se le atribuye al acero que, como bien sabemos, trabaja adherido al hormigón y por lo tanto de alguna manera va a evitar que el hormigón se separe cuando existan esfuerzos no deseados que tiendan a dañar. En el caso del hormigón simple, hay varias técnicas constructivas para hacer las juntas que simplemente son separaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es una obra chiquita, si el albañil hace primero esta losita, la vacía, con su tablita aquí, ¿no? Su encontrado, y también a los lados, por supuesto. Y luego hace la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente. Entonces, cada parte está separada, ¿no? Sin embargo, por lo que puedo ver en estas imágenes, este pavimento no ha sido construido así, sino que el albañil ha hecho un vaciado de un solo saque, digamos, no todo, pero alguna parte, supongamos 1, 2, 3, 4, 5 losas, ha hecho de un solo saque el vaciado, y cuando ya estaba vaciado, pero en estado fresco, ha hecho la textura, estas rayitas que se ven encima, y luego ha hecho las juntas de contracción. Esta, y los bordes también, con unas herramientas comunes, pero especiales para esto, que los albañiles usan, que se llama el canaleador para hacer estos canales. Ha hecho unos pequeños canalitos por encima de la superficie fresca. Y el canaleador también tiene unas aletas que al hacer el canal marcan estas líneas más claras que vemos acá. Y al borde también ha hecho esto con una herramienta que es una especie de ángulo, un ángulo, ¿no? Que lo va raspando y lo va alisando los bordes. Por eso es que quedan las juntas así, aparte de la división, quedan bonitas, ¿no? Con esa parte lisa que queda en sus lados. Lo mismo acá podemos observar, probablemente esto se ha hecho por franjas, primero una franja, después otra, ¿no? Una faja. En el caso del pavimento, como se suelen vaciar a veces 80 metros, 90 metros, etcétera, y no puede, un albañil no va a estar ahí con su canaleadorcito, lo que se hace es esperar que el hormigón se endurezca, pocas horas, ¿sí? ¿No? Lo más pocas que sea posible, porque si esperamos muchas horas, el hormigón va a estar muy duro y va a ser más difícil de romper. Y con una sierra, como se puede ver aquí, se cortan las juntas, obviamente que está planificado dónde se va a cortar y se las hace rectas, perfectamente rectas. Aquí debería tener una guía, una regla o algo para hacer las rectas, pero parece que las está haciendo los cortes a ojímetro. Bueno, hace los cortes y también podemos apreciar aquí que la sierra penetra solamente un poquito, ¿no? Entonces, una vez que está hecho el corte, como se ve aquí a la derecha,
La losa sigue en su procedimiento, en su proceso de endurecimiento y los esfuerzos internos que tienden a contraer o a dilatar el hormigón se siguen produciendo porque son naturales, ¿no es cierto? Y cuando se producen los esfuerzos internos y estos tienden a fracturar la losa, en vez de que se fracture por aquí y por allá, como ocurre en las losas que están mal hechas, entonces se rompe justamente por ahí, ¿no? Justamente por donde se hizo el corte. Para eso se hace el corte, para debilitar la sección del hormigón que en vez de ser esta que estoy señalando, se convierte en solamente desde acá, desde el corte para abajo. Entonces, como es lógico, el material falla por ahí, y aquí podemos ver exactamente cómo ha fallado. De manera que los cortes se convierten en juntas de contracción en este caso. El ancho que tienen es simplemente el ancho de la sierra, no tiene ninguna dimensión en particular. Mientras menos sea, mejor. Acá por ejemplo, no tiene, tiene la dimensión del canaleador, ¿no es cierto? Pero por debajo del canaleador la junta es igual, así, parecidas. El material se va a fracturar igual que esto. Pero ya de arriba ya no se ve así como vigorita, ¿no? Sino que se ve recto y se ve parejo. Y después se hace ya el sellado de juntas. Aquí vemos las juntas ya selladas. Aquí hay una persona que está sellando la junta. Nada que ver con alquitrán, como verán. Hay otros cambios. En el caso de los hormigones armados, como decía, no se hacen esas juntas. No sé si tienen alguna pregunta sobre las juntas de dilatación y las juntas de contracción antes de pasar a otro factor. Le cedo la palabra, Juan. Buen día. Buen día. Diga. ¿Cuánto tiempo desde que se vacía el hormigón se tiene para hacer esta junta? Bueno, como bien sabemos, el hormigón va a pasar de un estado, se acaba el moldeo y va a pasar todavía de un estado fresco a un estado endurecido. En las primeras horas del estado endurecido se debe hacer el corte, porque mientras más esperemos, se puede hacer también el corte después, pero hay dos problemas, ¿sí? Uno pequeño y otro grande. Un problema pequeño es de que el hormigón va a seguir endureciendo y va a ser más difícil hacer el corte. Pero digo que es un problema pequeño porque, bueno, inclusive un hormigón de un año se puede cortar, ¿no? No sería un impedimento, pero obviamente el ingeniero tiene que buscarla siempre, su función es facilitar las tareas, tiene que tratar de hacerlo antes para que sea más fácil hacer el corte, y si es más fácil seguramente va a salir mejor, ¿no? Las cosas que son más difíciles tienen más riesgo de hacerlas bien. Primer factor, en contra, digamos, de esperar mucho. Y segundo factor, de que si tardamos mucho, de repente cuando vayamos a cortar ya la losa está rota por todos lados, cosa que ocurre muy frecuentemente en nuestro medio, jóvenes. Generalmente se vacía un pavimento hoy día, digamos, y mañana a primera hora, a las 6 de la mañana, ya están los cortadores haciendo lo que deben hacer. Inclusive algunas veces, cuando el clima nos juega una mala pasada, cuando van a las 6 de la mañana ya se encuentran algunas fisuras por ahí, porque como depende del ambiente y de los cambios de temperatura o de humedad que puedan haber en el ambiente, y si no nos anticipamos a hacer los cortes, entonces la rotura se va a producir por cualquier parte. Por ese motivo hay que hacerlo cuanto antes, pero obviamente no podemos hacerlo a las 2 horas, porque el hormigón todavía no va a aguantar ni el peso de nuestras personas, ¿no? Por eso generalmente se hace a las 10, 12 horas de haberlo vaciado. ¿Alguna otra pregunta? Consulta, duda, tantas cosas. Una duda sobre la contracción y dilatación, no genera esfuerzos internos entonces cuando no está apoyado en nada. Ya hemos comentado de que, ¿qué es un cambio dimensional? ¿Qué pasa cuando una esfera, una pelota de fútbol, es un sólido, pierde aire? ¿Qué pasa? Se está achicando. ¿Qué está pasando? Está cambiando de dimensión, está cambiando de tamaño, se está achicando. Si le metemos aire, se agranda, si pierde aire, se achica. Pero ¿qué está pasando en realidad? Si en el cuero de la pelota dibujamos un puntito y le ponemos coordenadas X, Y, Z, ¿qué pasa si le aumentamos aire a la pelota? Ese puntito se mueve. Y si pierde aire también, este puntito se mueve, no permanece en su sitio. Entonces, ¿qué está ocurriendo en realidad?
En realidad, el cambio, el achicarse o agrandarse de un sólido es un cambio posicional de todas sus partículas. Sus partículas se están moviendo en el espacio, ¿correcto? Y todo movimiento genera esfuerzos. Entonces, en el material hay una acción y hay una reacción, y por lo tanto el material está sufriendo. Sí podríamos decir esto. Si el cambio es muy brusco, el material va a sufrir más, y puede ser que sea tan fuerte que lo rompa o que el material falle, ¿no? O puede ser que lo resista. ¿Qué tenemos que hacer en ingeniería? En ingeniería no podemos evitar esto, porque es un comportamiento natural, físico, natural de los materiales, unos más, otros menos, por eso los estudiamos. ¿Qué podemos hacer en ingeniería? No podemos evitar estos cambios, no podemos evitar los cambios de temperatura, de humedad, de clima, etcétera, no podemos. Y en algunos casos hay otros factores también que pueden haber, artificiales inclusive, para generar estos problemas. ¿Qué tiene que hacer el ingeniero? ¿Para qué estamos estudiando todo esto? Para tomar las acciones correspondientes y prevenir estos cambios de la mejor manera posible y contrarrestar sus posibles efectos negativos. Entonces, la prevención es uno de los roles del ingeniero en las obras civiles. El ingeniero está para prevenir, para que no pasen las cosas, ¿no? Para que no pasen cosas malas, para que el material no se dañe, para que el material no sufra, para que el material no se deteriore, para que la estructura se conserve y sea eficiente. Entonces, todo lo que estamos estudiando es para tomar las acciones correspondientes. ¿Qué es, en el caso de las dilataciones y en el caso de las contracciones, cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Las que estamos diciendo. Si es un hormigón simple, poner las juntas de dilatación. Si es un hormigón armado, en el caso de la dilatación, también poner las juntas. En el caso de la contracción, si es un hormigón simple, hacer las juntas de contracción. En el caso del hormigón armado, confiar en que la armadura va a cumplir con su rol. Enseguida vamos a ver otros detalles y otros factores que nos van a redondear mejor las ideas, pero ese es el rol del ingeniero, prevenir y evitar los daños y garantizar la calidad de la estructura. No sé si eso responde a la pregunta y además les aclara a todos los demás la figura, ¿no? No estamos estudiando por cultura general. Hay muchas cosas que podríamos estudiar por cultura general que yo las he eliminado del programa para tener tiempo de dedicarnos con mayor atención a esas cosas que son importantes porque son de aplicación práctica, no de conocimiento nada más, sino de aplicación del ingeniero. El rol del ingeniero está ahí, si no, ¿para qué? Pues no. El albañil hace nomás igual todo, ¿no? Por inercia y por empirismo. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, estas mismas juntas de contracción y de dilatación, ¿se pueden utilizar las dos a la misma vez? O sea, ¿una misma junta puede tener la función de ambas? ¿O tienen que estar separados? De hecho, la junta de contracción ya sabemos que es una separación de partes, o sea que puede tener 0,001 milímetros y ya está separando el material. O sea, no hay una dimensión para la junta de contracción. Pero al hacer físicamente una junta de contracción, ya sea con el canaleador o con la sierra, etcétera, siempre va a tener una dimensión. Se quiera o no se quiera, ese pequeño elemento, ese pequeño pedacito de acera, también se va a dilatar por esa pequeña abertura, ¿no? Se va a dilatar un poquito, se va a mover libremente, el otro pedacito también se va a mover libremente. O sea que sin querer queriendo, la junta de contracción ayuda también en el rol de la dilatación del sólido, sin querer queriendo, ¿no? No podría decir quizá lo mismo de la junta de dilatación, pero la junta de dilatación es a su vez una junta de contracción en el lugarcito donde está. No será para todo el pedazote, pero sí en el lugarcito que está. De alguna manera también el material cuando no se dilata se contrae y la junta de dilatación actúa como un separador de partes. Hay que meternos en la cabecita dos cosas prácticas y sencillas. La junta de dilatación es un espacio libre. La junta de contracción es una separación, es una división, es una rotura, si quieren.
artificial. Mejor si es artificial, porque si es artificial va a ser recta, donde nosotros queramos, ¿no? Y no va a ser arbitraria. Bueno, vamos a hablar de otro factor. Y para poder explicar esto, yo generalmente me asocio a otro material que es más familiar para nosotros, porque lo vemos desde niños. Es la madera, ¿no? La madera es un material que se parece al hormigón en algunas cosas. ¿Por qué? Porque es un sólido, es porosa la madera, el hormigón también es poroso. Al ser porosa la madera, bueno, de forma natural la madera al provenir de árboles, tiene una humedad, como bien sabemos, pero si cuando lo convertimos en una tabla, en un pedazo de madera, contiene cierto grado de humedad y como tiene poros, absorbe agua del ambiente, ¿no es cierto? En Santa Cruz estamos acostumbrados, como es un clima bastante húmedo, cuando hay mucha humedad, ¿qué pasa en las casas? Desde niños vemos eso. Queremos abrir una puerta o una ventana y no se puede abrir, ¿no? Está trancada o tenemos que hacer esfuerzo para abrir o para cerrar. Y decimos automáticamente por instinto, ¿qué pasó? Se hinchó la ventana, la puerta se hinchó, ¿no? ¿Y qué es hincharse? Es aumentar de volumen. ¿Y qué pasó? ¿Por qué aumentó de volumen? Porque absorbió humedad. Y si dejamos esa puerta, la sacamos esa puerta y la tiramos en el patio y la dejamos en el patio durante 6 meses y va a estar expuesta a la lluvia, al sol, al viento y todo, ¿qué pasa cuando se va secando? Se va torciendo, ¿no? Se va contrayendo. Y si hay mucho sol y no hay humedad, etcétera, se sigue contrayendo y se va deformando, ¿no? Se va torciendo y hasta se rompe, se parte. ¿Correcto? Creo que todos podemos imaginarnos eso de la madera. Difícil de creer, pero las mismas cosas pasan con el hormigón. Solamente que el hormigón, obviamente, que es un material mucho más rígido, estos cambios no se pueden percibir a simple vista. Cuando la humedad aumenta, el hormigón también se hincha. Pero, apoyándome un poco en la pregunta de su compañero de hace un rato, si ya tenemos juntas de dilatación y además tenemos juntas de contracción, y el cambio dimensional por aumento de humedad en el hormigón es mínimo, imperceptible, casi no se puede medir, no hay una fórmula, nada. Tendríamos que estudiarlo en el laboratorio con mucha precisión para detectar el cambio que sufre volumétrico por aumento de humedad. Entonces, imagínense una estructura que ya tiene juntas de dilatación y de contracción y de todo. Ese cambio de humedad va a ser absolutamente imperceptible. Es decir, que los cambios de humedad, los aumentos de volumen, perdón, los cambios de dimensión, cuando la humedad aumenta, en el caso del hormigón, podríamos decir, no me gusta la palabra, pero se desprecian en términos prácticos, O sea, no se hacen juntas, no se hacen nada, sencillamente se asume que no va a generar daños en el hormigón. Es más, desde otro punto de vista sabemos de alguna manera que la humedad le ayuda al hormigón. Lo contrario, totalmente contrario, ocurre con las pérdidas de agua. Las pérdidas de agua son, como decir, el cáncer del hormigón. O sea, son la enfermedad más peligrosa, las pérdidas de agua, al punto de que la contracción o pérdida de volumen por pérdida de agua causada por pérdida de humedad tiene su propio nombre, se llama retracción. La retracción en el hormigón, que es la contracción del hormigón por pérdida de agua, es uno de los fenómenos más riesgosos para el hormigón. ¿Ok? Y obviamente las juntas de contracción, que son para contracción, en resumen, no importa la causa, ya sea por por disminución de temperatura o por pérdida de agua, las juntas de contracción ayudan a que los esfuerzos internos sean menores. Pero en la práctica, jóvenes, en el caso del hormigón armado, por ejemplo, y las losas, esto no es suficiente. Ni siquiera la armadura de las losas es suficiente. Tengamos en cuenta que las losas son un elemento muy particular porque las losas, como bien sabemos, son elementos aplanados que tienen una gran superficie y obviamente la pérdida de agua a través de esta superficie es muy rápida, ¿no? Por el sol, las personas que lavan ropa, ¿qué hacen para que la ropa seque rápido? La extienden, ¿no? ¿Por qué? Porque por la superficie más amplia es más fácil que se pierda el agua.
En el caso del hormigón, esto es muy peligroso, particularmente en las losas. Por eso se inventó lo que se conoce como armadura de retracción. La armadura de retracción no es otra cosa que una malla, o sea, fierros en una dirección y en la otra, amarrados así perpendicularmente, y que se colocan en toda la superficie de una losa. En todas las losas de los edificios, por ejemplo, siempre se coloca una malla de retracción. Y esta malla de retracción no tiene nada que ver con los momentos flectores, esfuerzos de corte, nada de eso. Es una malla de retracción exclusivamente para la retracción, por eso se llama de retracción. Algunos le llaman de distribución, no sé por qué diablos, ¿no? Pero no tiene ninguna razón. Aunque en ingeniería el nombre no importa mucho, sino el sentido y la función que tiene, ¿no? Entonces, esta malla le ayuda al hormigón a que soporte estos esfuerzos causados por la pérdida de agua. Y esta malla, en el caso de las losas, se debe poner lo más cerca posible a la cara de arriba de las losas. Por razones obvias, ¿no? Porque la cara de arriba es la que está sufriendo el viento, el solazo, la temperatura y la evaporación más grande del agua se ocurre a través de la cara superior. Entonces, muy importante esto de la malla de retracción. Esta es una de las medidas para contrarrestar de alguna manera los riesgos, no evitar, contrarrestar o reducir los riesgos que de los daños que puede causar la retracción del agua, la retracción de la losa por pérdida de agua. Y obviamente, jóvenes, que no es lo único que el ingeniero puede hacer. En primer lugar, aparte de esto, el ingeniero también lo que debería tender a hacer es usar la menor cantidad de agua posible, porque mientras más agua tenga su hormigón fresco, más agua tiene que salir después. Y mientras más agua salga, los riesgos son mayores. Entonces, esa es otra de las medidas que usualmente en nuestro medio no se cumple. La malla de retracción, que tiene que estar lo más cerca posible de la superficie, en nuestro medio también muchas veces no se cumple. La malla de retracción la pisotean, está 3, 4 centímetros por debajo de la losa, así que si ustedes son curiosos y entran a un edificio, así sea la máxima torre que se está construyendo en Santa Cruz, y son observadores, van a ver que su hormigón generalmente, no digo siempre, va a estar lleno de fisuras, y justamente una de las razones puede ser o la malla de retracción que no está bien puesta, o el exceso de agua, o finalmente hay otro factor que también el ingeniero, si bien no depende de él, pero puede poner de su parte, los factores adversos, ¿no? Todos los factores que hacen que el agua se pierda más rápidamente, como son las altas temperaturas, la falta de humedad, el viento y el calor, son factores que el ingeniero no los controla, pero los puede prevenir. Por ejemplo, haciendo un vaciado en la noche en vez de la mañana, ¿no? Porque obviamente en la noche la temperatura va a ser más baja. Por poner un ejemplo, particularmente en Santa Cruz, que tiene un clima bastante cálido, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los cambios dimensionales por aumento de humedad o por pérdida de humedad, este último capítulo o este último factor de pérdidas de agua muy crítico en el caso del hormigón. ¿Algún comentario, jóvenes? Nos falta un minuto, no sé si vamos a alargar esta reunión, por eso estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ingeniero, buenos Diga. días. Yo tuve un caso en donde después de realizar la losa de la vivienda, en las noches se escuchaba como que la losa reventaba. Creo que eso debido a la retracción que había por las bajas temperaturas, ya que en la mañana hacía mucho calor y en las noches como que la losa se contraía y habían esos como que reventaba puntos donde como si estuvieran reventando algo en la losa, creo que era debido a que se estaba partiendo. Si hay algo que yo aprendí en mi modesta experiencia y conocimiento, es que en los problemas que ocurren en el hormigón y seguramente en otras cosas también, uno no puede aventurarse a decir por qué. Bueno, decía que es difícil responder a una pregunta, inclusive habiendo estado presente ahí, inclusive viendo los daños o la posible falla,
Si a mí alguien me pregunta, pensando que yo sé mucho, me pregunta qué es lo que ha pasado con esta fisura, mire, yo difícilmente voy a poder contestar con certeza la causa, ¿no? Esto yo lo aprendí trabajando con gente que sabía mucho. Y cuando había un problema, lo primero que se hacía era investigar, todo se investigaba. Qué cemento se usó, en qué fecha, cómo era la mezcla, todo, ¿no? O sea, es complejo para poder dar un veredicto. Pero obviamente hay cosas que se repiten, como eso que yo les decía, por ejemplo, del montón de fisuritas y rajaduritas que es muy común en nuestro medio encontrar en las losas y que por lo general podríamos decir que es justamente por la retracción del hormigón, porque suelen aparecer en las primeras horas, al día siguiente, a los 2 días. Y esto, si explicamos las razones lógicas, podría deberse o a que la malla de retracción no ha cumplido con su rol, o a que se ha usado demasiada agua, o a que las condiciones climáticas eran adversas, o a las tres cosas juntas, o a alguna otra cosa, ¿no? Que puede haber ocurrido. Difícil decir, es esto. Pero se puede suponer más o menos qué cosas pasa. Si las mismas fallas son frecuentes, ¿no? Porque generalmente en una obra o en un ingeniero, así como sus cosas buenas pueden ser repetidas, también las cosas malas se repiten. Por eso, que ustedes que son jóvenes, les aconsejo y les sugiero que el día que vayan a trabajar con otros ingenieros y con otras empresas, traten de captar, ¿no? Obviamente que uno es el menos indicado para captar cuando está recién empezando, pero tampoco es uno ciego y sordo, ¿no? Traten de captar si en ese lugar, si esos ingenieros, si esa empresa está acostumbrada a resolver los problemas, a corregir, a mejorar, o lo contrario, ¿no? Que están acostumbrados a hacer como sea y las cosas que pasan, muchas veces ustedes se van a preguntar, ¿y por qué será así si hemos estudiado de otra manera? Y hasta ni se animan a preguntar, ¿no? Ocurre, es frecuente, pero si se dan cuenta que lo que están viendo y aprendiendo sin querer queriendo no es lo mejor, váyanse, ¿no? Son jóvenes, pueden tener 100 trabajos por delante, no tienen por qué estar aguantando un lugar donde van a aprender mañas, porque uno aprende más fácilmente las cosas malas que las cosas buenas, ¿no? Y les digo más, en nuestro medio es bien difícil encontrar un lugar bueno para trabajar. Bueno, me refiero, no estoy hablando de maravillas, ni de tecnología, ni de nada. Estoy hablando de personas, de buenas personas. Buenas personas que sean responsables, que sean cumplidos, que traten de mejorar, que se esfuercen por hacer las cosas bien. ¿Y qué es esforzarse por hacer las cosas bien? No es poner ñeque o ganas, ¿no? No es eso, ¿no? Es aplicar lo que se aprende en la universidad. ¿Y en qué universidad y en qué país estamos aprendiendo? O sea, estamos aprendiendo lo mínimo. No estamos aprendiendo grandes cosas que son difíciles, que hay que ser máster o doctor, nada de eso. Estamos aprendiendo cosas básicas, pero cosas básicas que son necesarias de tomar en cuenta y de aplicar en la práctica. Entonces, seguramente, si tenemos cuidado con la malla de retracción al construir, yo estoy con la intención de sacar algunos videos así, porque hay miles de videos, solamente que hay que ser muy selectivo y tener mucho tiempo, ¿no? Y hacer además la edición y todo. Pero he visto, por ejemplo, videos de vaciados de losas justamente, y hartos, que muchos de ellos tienen su relator, y su relator debe ser un ingeniero, nada raro que sea hasta profesor y cosas, donde muestran y enseñan cosas mal, que están mal. Y se ve en el video cómo están pisoteando la malla de retracción y que no tienen ningún mecanismo para mantenerla en su nivel, ¿no? O sea, cosas que son básicas, ¿no? Es como si yo estuviera haciendo una torta y el panadero se apoya en la masa, deja sus huellas y cosas. O sea, cosas torpes, ¿no? Cosas torpes. Y sin embargo lo estás relatando, ¿no? Escuché a uno ingeniero, creo, supongo, ¿no? Peruano, un video peruano, hace 3 días de casualidad, donde estaba mostrando el vaciado de una losa y dice, ¿no? Él
y en este momento le estamos aumentando agua porque, como ustedes saben, el agua hace que el hormigón tenga mayor resistencia, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y las dicen y seguramente hay gente que las mira y la cree y bueno, mucho cuidado con aprender mal las cosas, jóvenes. Es lo más fácil aprender lo malo. Entonces, volviendo a la anterior, disculpen, la sea cargoso. Váyanse de ese trabajo, busquen otro. Es bien difícil encontrar lugares donde se hagan bien las cosas, donde se aprendan cosas buenas. Es bien difícil. Y si alguna vez encuentran algo de eso, un proyecto grande donde se cumplan especificaciones, donde se hagan buenos controles, donde haya gente responsable con su trabajo, quédense ahí aunque sea gratis. Aunque sea gratis, porque cuando uno sale no está para ganar plata necesariamente, está para aprender y para consolidarse, ¿no? Porque al principio uno tiene, obviamente, timidez, desconfianza, necesita más seguridad y para eso la mejor manera es meterse a la piscina. Pero hay que escoger la piscina, ¿no? No es a cualquier piscina tampoco. Y si encuentran una buena, pues quédense ahí aunque gratis. ¿Mm? Un consejo. Entonces, difícil decir por qué pasó esto o pasó lo otro, pero posiblemente o porque la malla de retracción estaba mal colocada, o porque tenían agua a discreción, o porque no hicieron lo que conocemos como curado, ¿no? ¿Qué quiere decir el curado? Lo vamos a ver con más calma. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Proteger el hormigón, uno, y hacer todo lo que esté al alcance para evitar la pérdida de agua, la velocidad de la pérdida de agua, porque no podemos evitar la salida del agua. No podemos evitar ese agua. Tendríamos que envolverlo en un plástico, en algo impermeable para que el agua se quede ahí. No se puede evitar. El agua sale por escurrimiento, por gravedad, por evaporación, por capilaridad, se mueve. Es imposible evitar, tampoco podemos controlar los fenómenos naturales, ni climáticos, ni nada. Es imposible, pero sí podemos reducir los efectos negativos, ¿sí? Eso sí, y esa es nuestra obligación además. Entonces, poner bien la malla de retracción si es que fueran losas, usar la menor proporción de agua posible que no perjudique el buen moldeado, hacer el curado respectivo que consiste en reducir la velocidad de la pérdida de agua. Y no siempre es igual, ¿no? Hay condiciones que son más desfavorables, hay condiciones que no lo son tanto. ¿Quién tiene que decidir eso? ¿Quién tiene que calibrar, diagnosticar y ejecutar? El ingeniero no es el albañil, ni el ayudante, ni el contratista, ni nadie, es uno mismo. Para eso estamos estudiando, no es para estar de mirones ahí de invitados. Como van los tipos a las inauguraciones a salir en el video, así van los ingenieros al vaciado a mostrarse ahí, ingeniero, ¿cómo está ingeniero? Hechos a los que están mirando y no están mirando nada, porque no están específicamente en los problemas que ellos tienen que prevenir. El ingeniero tiene que estar un día, 2 días, una semana, un mes antes de que ocurran las cosas, porque hay cosas que no se resuelven en un momento. En otro video vi que era un video manual, un vaciado manual, y yo dije, bonito poner un video de vaciado manual para mostrar a los estudiantes cómo es el vaciado manual, porque muchos se están acostumbrando al hecho de pedir el hormigón, que merece otros comentarios. Y decía, como pueden ver, la grava, le llamaba grava, extranjero, ¿no? Le llamaba grava al agregado grueso. Decía, como pueden ver, la grava ya se nos está terminando, pero ya hemos encargado y ya nos están trayendo la cantidad necesaria, porque en el video se veía poquita la grava y harta la arena, ¿no? Imagínense eso diciéndolo en público. ¿Sí? No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿O no les parece nada de raro? Pero un ingeniero no puede cometer esos errores, no puede empezarse un vaciado. Yo no puedo hacer un churrasco, ¿verdad? Que tenga los 30 invitados ahí, digamos, y que la carne no alcance, ¿no? Y que viene mi pariente y me firma un video y digo yo en el video, como verán, la carne está poca todavía, pero ya nos mandaron a comprar. ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Eso es profesionalismo? ¿Ah? No se puede autorizar un vaciado si no está todo el material necesario ahí, en el sitio, todas las máquinas, todos los empleados, la mano de obra, los equipos, todo funcionando. Esa es la obligación del ingeniero. Es como hacer un viaje. Si uno hace un viaje con su familia y uno va a conducir un vehículo, no puede salir, pues no puede partir
el vehículo si no has revisado las llantas, si no has revisado el combustible, si no has revisado los frenos. Es responsabilidad de quién, del papá, pues de la familia, ¿no? ¿Qué es el ingeniero? Es el papá de la obra. ¿Para qué está entonces ahí? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto de la retracción es muy importante y en nuestro medio manejado muy alegremente, especialmente este tema del curado. Vamos a hablar sobre eso bastante. Si tienen alguna curiosidad, este es el momento, háganlo. ¿Nada, jóvenes? ¿La paramos ahí? Bueno, Ingeniero, una diga. pregunta. Disculpa. Claro. La retracción solamente se da en los primeros días en el que el hormigón empieza a funcionar, a trabajar, o se da ya después de un año, después de 2 años, que es por lo general. Muy buen punto. Muy buen punto. Se me estaba yendo. En realidad se van muchas cosas, ¿no? Ustedes están justamente para cuestionar eso. Muy buen punto. Dense cuenta, he mencionado el exceso de agua. Entonces, una de las medidas es no usar mucha agua, obviamente lo necesario. Pero, ¿cuándo hay más agua en el hormigón? ¿Cuándo hay más agua? Si decimos que siempre se pierde agua, ¿cuándo hay más agua? Al principio, pues. Cuando el hormigón está en la mezcladora, ahí es donde tiene más agua, 100%. Cuando el hormigón sale de la mezcladora, empieza a perder agua desde ese momento, qué sé yo, 99, 98, 97, ¿no? ¿Hasta cuándo? Nadie sabe hasta cuándo. Porque cuando el hormigón ya está endurecido, probablemente absorbe agua de la humedad atmosférica, de los lugares húmedos hay bastante, el rocío de la mañana, en el caso de un pavimento si llueve, o sea que no es posible decir en qué momento tiene aguacero, en qué tiempo pierde. Pero lógicamente, si graficáramos las pérdidas de agua en dos ejes coordenados, tiempo y pérdidas de agua, seguramente al principio sería muy alto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más agua. Y a medida que va pasando el tiempo, va bajando el agua, seguramente será una curva, ¿no? Asintótica al eje de las abscisas y no se sabe en qué momento ya no tiene agua, porque se retroalimenta de alguna manera eso. Aparte que el curado, también hay algunos métodos de curado cuyo regla es evitar las pérdidas de agua, pero hay algunos métodos que más bien le proporcionan agua al hormigón. Entonces es muy difícil decir de toda esta agua se va a perder tanto y ese tanto deja de perderse en tal tiempo. Aparte que jóvenes, no solamente depende de cuánto es la partida, sino de las condiciones que hacen que se pierda el agua, ¿no es cierto? Hay condiciones en que el agua se puede perder muy rápido, hay otras en que no tanto, y hay otras en que hasta puede aumentar, ¿no? Si llueve, digamos, en una losa. ¿Comprenden, no? Pero lo que sí podemos decir, y aquí viene la pregunta buena de su compañero, el buen tema, de que evidentemente al principio tenemos más agua. Y a medida que pasan las horas, ese agua va disminuyendo. Y lo que tiene que hacer el ingeniero es que esa disminución sea lenta, progresiva, que no sea de golpe, porque va a causar daño. Entonces, ese es nuestro rol. No podemos evitar, pero sí podemos disminuir. Y es más trabajo vamos a tener al principio. ¿Por qué? Porque hay más agua que perder. Queda claro eso, ¿no? Independientemente de que hayamos arrancado con mucha agua o con poca agua, lo que sí queda claro es que al principio hay más agua que después. Eso sí queda claro, y clarísimo, ¿no? Obviamente que si empezamos con mucha agua, el problema es mayor. Número uno. Número dos, el hormigón en sí mismo, con mucha, con poca agua, lo que sea, se va a ir endureciendo, va a ir aumentando su viscosidad de manera natural, independientemente del agua que sobre. Va a ir cambiando de viscosidad, va a ir aumentando y en algún momento se va a hacer sólido. Y ese sólido también va a nacer con una resistencia muy baja, cero, le llamamos, y de ahí empieza a aumentar con el tiempo. ¿En qué momento de todo ese proceso del hormigón fresco, hormigón endurecido y todo, el hormigón es más débil? Cuando está empezando el estado fresco, ¿verdad? Es más débil. Cuando está
aumentando su viscosidad para convertirse en sólido, pero todavía no, ya hemos dicho que no es en un momento que se enciende una lucecita y que cambia del estado fresco al estado endurecido, sino que es un proceso lento, continuo, y por lo tanto los últimos minutos del estado fresco y los primeros minutos del estado endurecido son críticos, ¿no? Y esto ocurre en las primeras horas del hormigón, en las primeras horas. O sea que fíjense, dos cosas, por si no lo han captado, dos cosas. Número uno, en la primera hora y la segunda y tercera y así sucesivamente es cuando más agua tenemos y va disminuyendo la cantidad de agua que se va a perder. Estamos hablando del agua que se va a perder. Y también en la primera hora, segunda y así sucesivamente es cuando el hormigón está más débil. Por lo tanto, los dos factores son adversos y se combinan. Por lo tanto, el estado más crítico para el hormigón son las primeras horas. Las primeras horas. Por eso decíamos que los cortes tienen que hacerse lo más pronto posible. Porque si tardamos mucho, ¿para qué sirve? ¿Para qué vamos a hacer los cortes? Acá en nuestro medio se hacen los cortes para cobrar. ¿Por qué? Porque el hormigón ya está todo rajado. ¿Para qué ya sirven los cortes? Para cumplir con el contrato. ¿Comprenden, no? ¿Por qué ha pasado eso? Porque justamente han habido los cambios antes de que se hagan los cortes. Entonces, la etapa más crítica para el hormigón es al principio. ¿Hasta qué momento? No, yo no puedo decir. 4 horas y 36 minutos, 12 segundos, no existe eso. Además que los hormigones son distintos, además que la consistencia, la fluidez, la plasticidad son distintos, además que las obras son distintas, además que los climas son distintos, además que las condiciones son distintas. Entonces no se puede poner una regla, ¿no? Pero sí, la regla general es la de que el ingeniero tiene que tomar todas las precauciones posibles. Es mejor equivocarse por exagerado, por precavido, que equivocarse por temerario y por imprudente, en el caso del hormigón. Porque el daño no va a ser para nosotros, el daño va a ser para la obra, para el cliente y para la sociedad. Y además estamos incumpliendo con nuestro rol, ¿no? Entonces, jóvenes, si pudiéramos graficar en el tiempo la responsabilidad del ingeniero y la necesidad de cuidados, también tendremos que empezar de un máximo, 100%, digamos, aquí al empezar la obra. Estamos hablando de la retracción. Y eso puede ir disminuyendo con el tiempo, ¿no? Puede ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque a los 3 días el hormigón está muchísimo más fuerte que el primer día, pues. Y a los 5 días está muchísimo más fuerte. Pero eso no quiere decir que el ingeniero se lava las manos y se va. La responsabilidad del ingeniero está hasta que entrega el hormigón en servicio. Puede ser que resulte ridículo que a los 28 días estemos diciendo no toque, no vaya, no. Bueno, puede resultar ridículo. Por eso también es obligación del ingeniero ser consecuente con las cosas, igual que el médico, ¿no? Cuando sale de la cirugía pasa pues a cuidados intensivos y tiene mucho cuidado, ¿no? Y después pasa a su habitación y después ya se puede ir a casa, pero con muchos cuidados y hasta que llega el día que le da de alta y le dice haga su vida normal. ¿Quién es el que juzga esa situación, esa circunstancia? El médico, profesional, responsable de lo que está haciendo. El ingeniero tiene que actuar de la misma manera. Mayores cuidados al principio. Y luego va disminuyendo sin que en ningún momento se descuide y diga, no pasa nada, ¿no? Como el médico tampoco puede descuidarse hasta que le da de alta y le garantice y le dice, señor, usted está bien, listo, punto, ¿no? Ese es el fin del rol del ingeniero, del médico. En el caso del ingeniero, ¿cuándo es el fin de su rol? Cuando entrega la obra. De ese ingeniero. Pero no el rol de la ingeniería no terminó, ¿no? Porque hay que hacerle mantenimiento, hay que darle un buen uso y hay que hacer las reparaciones del caso, porque no hay nada que dure eternamente, ni las pirámides, ¿no? Las están cuidando, ya la gente ya no puede subir, un montón de cosas, ¿no? Porque son necesarias para su conservación. Entonces es una cuestión progresiva, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo mejor? Obviamente cuidar los 28 días, los 90 días o los que haga falta. El ingeniero, ese es su rol. Y cuando se está yendo también recomendar, ¿no? Recomendar, no se olvide, tiene que, ¿verdad?
Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna cosita. Nada más, jóvenes. ¿Verdad que no, ingeniero? Está todo claro. Bueno, me alegra mucho. Espero que sí. Denle una miradita ya después de haber pasado por la sesión, una miradita a las figuritas, que a las imágenes, alguna cosa que no hubiera quedado claro. Vayan a internet, vean cosas, ¿no? Anótense si hay alguna duda, después la preguntan, la comentamos. Hagámoslo interesante.